Bien, iniciamos entonces una nueva jornada dentro del tema general referido al arte de la Mesopotamia. Pues hoy continuamos con el periodo asirio. Ya vimos los sumerios, los acadios, los babilonios y los hititas. Ahora vamos a ver el periodo asirio. Acuérdense que los hititas están un tanto más hacia el occidente, no es más bien al norte de Mesopotamia. Sin embargo, es una cultura que tiene bastante que ver con Mesopotamia, con Egipto, con Grecia, está en medio de todas esas culturas. Entonces, algo interesante pues también nos aporta en ese momento. Ahora vamos con los asirios. Esta cultura toma el control de la región de Mesopotamia alrededor de 1350 antes de nuestra era o antes de Cristo y finaliza por el 612, es decir, que estamos hablando de unos 600 años de desarrollo de la cultura en la región. Aunque pareciera poco, pues realmente bastante tiempo, especialmente para una cultura tan desarrollada como esta, para poder establecer pues una civilización con características bastante propias. Estamos hablando acá ya no de culturas así como muy primitivas, sino culturas que ya están mucho más desarrolladas. La mitología se ha seguido, o la religión sería para ellos, pero nosotros lo vemos como mitología, se ha seguido enriqueciendo con nuevos dioses, nuevos demonios. Acuérdense que dioses y demonios es básicamente lo mismo, con la diferencia que los dioses gobiernan las cosas positivas y del día, y los demonios gobiernan las cosas negativas y de la noche. Pero básicamente están en un perfecto equilibrio. Perdón. Entonces, a nivel de territorio, el desarrollo del imperio asirio lo vamos a tener desde la región de Mesopotamia, acá, desde la Mesopotamia, va hacia el norte. Ven que pues tienen contacto con la región de gobierno de los hititas, acá, y llega hasta Egipto. Egipto, ya sus últimos siglos de desarrollo son un tanto irregulares y básicamente ha perdido mucho poder. Entonces, hay muchas culturas que lo asedian y entre esas, pues algunas más grandes que terminan conquistándolos. Los asirios es una de esas culturas que van a conquistar la región de Egipto. Por eso hay una época, la época tardía se le llama, en la que las características de Egipto están un tanto cercanas, las características del arte me refiero, están cercanas a la Mesopotamia, a través de Babilonia, que también nos conquistó durante un tiempo, de los asirios, de los persas, y luego también una época en la que pues tienen características griegas, porque los griegos también, los griegos del periodo helenístico también los van a conquistar, y todavía más adelante los romanos. Entonces, la última etapa de Egipto es un poco irregular. Entonces, aquí por eso se muestra que el área de control de Asiria pues incluye Egipto. El pueblo caldeo sería los pueblos antiguos originarios de los cuales se deriva pues luego el pueblo asirio como tal. De esa no vimos mucho, pero pues es base para el desarrollo de la cultura asiria. Vean que en esta imagen se muestra pues una de sus divinidades y mantiene pues la característica de las alas. En este caso tiene 4 alas. Acuérdense que si tiene alas significa que vuela. Y si vuela, pues viene de la bóveda celeste. O sea, puede ser un dios o puede ser un sacerdote también al que se le están asignando las características divinas. Tiene 4 porque mientras más tenga es más poderoso. Entonces vuela más rápido, vuela más alto. Entonces por eso tiene 4 por acá. La corona de cuernos, acuérdense que los cuernos son símbolos de abundancia, símbolos de prosperidad, de fertilidad y de poder. Por eso usan coronas con cuernos. Luego vamos a ver por acá otros datos. En cuanto a la religión, bueno, les decía que se hace más compleja. Hay sacerdotes y hay sacerdotisas también. En ese caso, pues las mujeres también tienen igualdad de condiciones en el caso de los sacerdotes. Bueno, hay
una élite siempre en el estamento de los sacerdotes, que son los que gobiernan. El Satanú, que sería como el administrador. Luego, los sacerdotes también se agrupan por colegios religiosos. Un colegio religioso sería como un grupo que tiene las características comunes, ¿no? Que no es colegio en el sentido nuestro, que hablamos como de una escuela o algo así. Colegio tiene que ver con colegiado. Colegiado significa que las cosas se pueden discutir, se pueden compartir entre iguales. Eso es lo que significa colegio. Entonces, colegio religioso significaría que son grupos de sacerdotes que tienen como las mismas características, el mismo poder. Ellos se ocupan de la vigilancia de los templos y de mantener la ortodoxia. Ortodoxia es la enseñanza estricta de su religión. Eso es ortodoxia. Se ocupan de organizar los rituales o los cultos, que pues son como muy minuciosos, por eso dice ritualista, pues son muy minuciosos, especialmente centrado en las imágenes, en estatuas. Hay de piedra, hay de madera, hay de relieve, hay de bulto redondo también. A estas se les trataba como seres humanos, o sea, las imágenes se ponían, por ejemplo, en el altar o cerca del altar, y se le ofrecía comida, se les hacían ofrendas, se le pedía o se le agradecía, según fuera el caso, de lo que haya resuelto en favor de las personas. También se sabe que algunas de esas figuras se podían vestir, o sea, se les ponían en su cuerpo vestimentas que las hicieran ver más naturales. Y esas se lavaban las ropas, se les ofrecía alimentos, como bien les decía. No sé si tienen idea, en el caso del cristianismo católico, que pues las imágenes, esas esculturas de madera que se utilizan para el culto, resulta que se les puede también quitar y poner ropa, algunas de ellas, las que no son de talla directa, talla completa, sino que se llaman esculturas de bastidor o imágenes de bastidor. A esas se les puede vestir y la vestimenta se lava y es sagrado eso y lo hace solamente gente que tiene el privilegio de hacerlo. Pues entonces, algo así es lo que veíamos o veríamos nosotros si estuviéramos en la época de la religión asiria. Asurbanipal es uno de los reyes más poderosos, principales de la cultura asiria, el imperio asirio, y a él se le representa también como un sacerdote, como un sumo sacerdote, es decir, como el jefe de los sacerdotes, porque se le consideraba de origen divino también. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, ¿se va entendiendo? Sí, todo bien, licenciado. Sí, Lick, todo claro. Bien, Alison, dígame. Y solo por así decirlo, solo en esa cultura se vestía a la estatua, o hay otras culturas. De esta época, en el caso de los egipcios también hay algunas que se les trataba, digamos que se les colocaban vestimentas también, o se les pintaba o se les decoraba el rostro lo más naturalista posible. Digamos que Egipto quizás sería de las que hacían esto para esa época. De ahí las otras no tanto. Se les rendía culto, sí, pero no tanto como al punto de tratarlo como si fueran personas reales. Es lo que pues, los asirios se sabe que hacían a partir de los escritos que dejaron. ¿Alguien más? Bueno. Bien, sobre la arquitectura, pues los materiales de construcción dependen de la región. Acuérdense que principalmente esta cultura tiene a nivel de desarrollo pues recursos limitados para la construcción, principalmente es piedra, adobe, barro pues para trabajarlo, aunque dado que tenían, cuando les voy a mostrar por acá, de la zona norte, en esa zona ya hay vegetación, y la zona de la actual Irán también, en esa parte de acá, había pues un tanto más de recursos de árboles, entonces ellos también pues comerciaban madera que utilizaban para las construcciones, aunque no era la norma para todo, pero también la utilizaban. El resto era barro,
adobe y barro cocido para hacer ladrillos también, o las piedras como tal. Eso es lo que se utilizaba acá. Entonces, el material depende del medio geográfico, o sea, del lugar donde se desarrolla. Y bueno, ahí los datos que ya les mencionaba. Aquí tienen una imagen, un diagrama que muestra cómo pudo haber sido el momento de esplendor de esta cultura. Ven ahí carruajes, procesiones en los que los líderes caminaban por las ciudades principales. También habían en las paredes relieves escultóricos que mostraban procesiones, por ejemplo, procesiones tanto de ofrendas, llevando ofrendas, como también llevando cautivos o un desfile militar. Y utilizaban también las esfinges para colocarlas a la entrada de los edificios o a la entrada de las puertas de las ciudades como protectores. Por eso es que las esfinges se consideran protectores. Normalmente relacionamos las esfinges con Egipto, ¿verdad? Pero las esfinges se desarrollan en la región. De hecho, hay esfinges en Babilonia, las hay en los asirios, los hay también en los hititas, los hay en los persas, Egipto, luego hay en Grecia también. ¿Sabes? Las esfinges están relacionadas con muchas culturas, no solamente la egipcia. Ese es un error cuando pensamos que solo los egipcios tenían. Entonces, esas que ven allá al fondo, las voy a acercar. Estas son esfinges y son genios o seres divinos y protectores de las ciudades. Aquí tienen un ejemplo en otro diagrama ya de los interiores de uno de estos palacios. Vean que todo está pintado. ¿Y cómo saben que todo está pintado? Porque resulta que los vestigios que se han encontrado tienen en la superficie de piedra, estas esculturas tienen restos de pigmento. Entonces se sabe que estaban pintadas. Eso es lo que se conoce. Luego la pintura también en las paredes, las techumbres también que hacía, y los edificios, tanto para ventilación como para iluminación, estaban abiertos en las zonas centrales de las grandes habitaciones, para que el sol entrara por ahí y pudiera iluminarse pues el espacio. Esto que ven aquí abajo pues son personas imitando pues las que pudieran haber pasado por ahí. Ahora, sabemos que eso era así. Pues la verdad es que la arqueología nos lo ha mostrado, porque hay vestigios físicos de eso. Ahí tenemos unos relieves escultóricos de esfinges que están, pues muchos de esos en el Museo Británico, no están en la región. Deberían estar en los museos de Irak o de pues Irán o alguno de los países de esa zona, pero no, están o en Francia o en Gran Bretaña. ¿Y por qué? Porque cuando estas culturas se descubrieron entre los siglos XVII y siglo XIX, pues estas culturas eran potencias colonialistas en las regiones, y pues lo que hacían es llegaban, los exploradores descubrían esas cosas, y entonces lo primero que hacían era embarcarlo para llevárselo para su país de origen y que estuviera exhibido allá. Y por eso es que mucho de esto no está en los lugares. Luego también mucho de esto se ha perdido, les diré, especialmente asirio, persa, se ha perdido porque pues ha sido zona de guerra la región. Estados Unidos pues ha comandado 2 guerras en el Golfo Pérsico, que han tenido que ver con ataques directos a Irak, que es la mayor parte del territorio que cubre la antigua Mesopotamia. Entonces mucho de eso se ha perdido, aunque no deberían, porque son bienes patrimoniales protegidos por leyes internacionales. En la práctica pues la guerra no respeta. Pero bien, ese es un nada más comentario acerca de que mucho de esto ya no existe. Bien, a nivel de escultura, pues ya vimos que también la escultura es parte de la arquitectura, porque los relieves, las esculturas están adosadas a las paredes de los edificios. Entonces, de escultura principalmente se va a desarrollar el relieve y el bajo relieve. Estas esculturas que ven acá,
Si yo les pregunto, bueno, ¿qué son? Son esculturas de bulto redondo, son relieves, pues ustedes deben responder que son relieves, porque están prácticamente dentro de la pared. No es escultura adosada porque no sobresalen más de 2/3 de la pieza. Apenas será 1/3 quizás o menos lo que sobresale de la superficie. Entonces básicamente es un relieve. Pero en general la escultura asiria está realizada en relieves. Ellos no tuvieron acceso, digamos, a piedras que fuesen grandes como para generar volumetría y prefirieron por ende hacer más bien relieves. Esta es una tablilla de barro, esta que vemos acá, pero la mayor parte de relieves que ellos realizaron fueron así, sobre piedra, utilizando técnicas de yuxtaposición para generar la profundidad. O sea, si ustedes, yo les digo, miren, había perspectiva, y pues la respuesta es no, una perspectiva técnica de conocimiento por parte de la cultura no le existía, pero sí resolvían a partir de la yuxtaposición y de generar pues efectos visuales con las luces y las sombras. Bueno, vamos a ver, puede ser un acercamiento. Empieza con alejamiento. Ahí tenemos las paredes en el museo. Y aquí tenemos una serie de ejemplos. Bueno, hay unos de esos que se los voy a mostrar más grandes en su momento, pero pues aquí tienen la panorámica de la construcción compositiva. Fíjense que aquí sí hay composición a la hora de hacer estas imágenes. La composición se dice que es narrativa, puesto que nos cuenta historia, y aquí nos está diciendo cómo el rey Asurbanipal realiza cacería de animales salvajes, en este caso leones. El león simboliza el poder para los pueblos antiguos. Entonces, un rey mate leones está diciendo que gobierna o que controla las fuerzas de la naturaleza. Eso es lo que está poniendo por ahí. ¿Comentarios? ¿Alguna pregunta sobre lo que están observando? Dígame, Daniela. Viendo la imagen noto como un cierto patrón también Ajá. en las posiciones. Por ejemplo, las figuras de los dos leones machos están acostados mientras los otros de las esquinas están medio levantados. O sea, es dinámico. Y fíjense que, bueno, lo que nos decía la compañera, junto con lo dinámico, es bien realista. Tan realista que cuando vean exactamente qué es lo que pasa, pues entonces realmente da cierto, digamos, sentimiento por el realismo con lo que están mostrando una matanza. Porque aquí lo que estamos viendo es la cacería que el rey Asurbanipal está haciendo de leones. Entonces, estos leones están muertos o están agonizando. Y están mostrados de una manera muy realista. Esta, por ejemplo, se considera una de las que, o sea, tanto que muestra la realidad, la crueldad del asesinato del animal, muestra también pues la fuerza que proyecta. Esa se conoce como el relieve de la leona herida, que es una leona que aúlla de dolor mientras arrastra las patas traseras, porque su cuerpo ha sido atravesado por flechas. Este otro ya está muerto, igual que está patas arriba, y ese de aquí abajo agoniza, tiene pues varias flechas en su cuerpo y está vomitando sangre. Entonces es muy cruel la manera como se muestra, sin embargo pues también al mismo tiempo estético, que es lo que nos interesa un tanto a nosotros, ¿verdad? Eso tal vez ahorita no me lo terminen digamos, como de aceptar, no digo entender, pero yo sé que lo entienden, pero digamos aceptar lo que les decía, pero pues luego van a llevar ustedes una materia que se llama teoría de la estética, y ahí van a ver acerca de las categorías estéticas, y entonces la tragedia es una categoría estética, y por lo tanto
admirable a nivel, en términos, valga la redundancia, estético. O sea, se puede admirar también estas imágenes. Vamos a ver algunos detalles de otras que están por ahí. Esta está por acá, miren, está aquí de este lado, pero ahí no se alcanza a ver. Aquí sí se mira a detalle. Y vamos a ver algunas características de la obra. Primero, ¿se acuerdan de la categoría en la que se colocan las personas más importantes de un tamaño mayor? Entonces tenemos a Surbanipal acá, y vean los soldados o sus guardias son más pequeños. Creo que alguien escribió algo en el chat. Vamos a decir, Carlos dice, en esos tiempos la caza de los leones era como un deporte para ellos. Digamos que era un deporte como ritual, en el que el rey lo que hacía era demostrar que podía dominar la fuerza de la naturaleza. Los leones se consideraban animales fuertes, en algunos momentos sagrados también, pero principalmente fuertes. Por eso representan la energía o todo aquello que sería como difícil de dominar para la mayoría. Entonces el rey lo está dominando a través de la cacería que realiza. Entonces, no es tanto como un deporte, digamos que no deporte, son más bien cuestiones rituales. Entonces, el rey se muestra de esa forma. Fíjense que otro dato, a pesar que hay testimonios escritos que describen las cacerías o ¿cómo se dice? La gesta del rey, no es tampoco necesariamente que sea al 100% cierto. Ya van a ver una imagen por ahí en la que se muestra al rey haciendo algo que pues muchos cuestionan si efectivamente lo hizo, aunque a lo mejor sí haya participado de una cacería. Pero bien, eso a nivel como temático. Vamos a ver la parte técnica. Les decía aquí, el rey es más alto, parece un gigante acá en medio de los otros, pero porque se entiende que él es más importante, por eso es más grande. Ahora vemos acá, tenemos sirvientes acá que están tratando de controlarle a sus caballos, los caballos que van tirando del carruaje, y abajo hay más soldados de un tamaño mucho más pequeño. Esto nos muestra, pues, digamos, los soldados rasos. Pero aparte de eso, eso es un bajo relieve, o sea, la piedra lo que se hizo fue devastarle, hacerle grabado y tallarla para generar las figuras como las observan acá. Vean que los caballos son muy naturalistas, o sea, porque el trabajo es muy naturalista. Una carencia que tienen estos trabajos es la perspectiva. No hay perspectiva, ni la habrá durante muchos siglos todavía. Pero sí podemos ver que las imágenes nos muestran que unos están atrás y otros están adelante. Aquí, por ejemplo, estos soldados, vemos que uno está atrás y uno adelante. Fíjense que el que está atrás es más alto. Eso es contrario a los principios de la perspectiva que conocemos. Ustedes probablemente, si no lo hicieron ya, pues este ciclo hace trabajo de perspectiva, de 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Entonces, si hacen una de un solo punto, ustedes saben que todas las líneas convergen en un solo punto. Y resulta que las imágenes, mientras más atrás, se hacen más pequeñas. Eso no lo vemos aquí. Son del mismo tamaño o aún son más grandes las que están atrás. Porque la lógica de ellos es que si está atrás, para que se vea, tiene que ser más alto. Entonces, eso se llama yuxtaposición. Eso implica entonces que cuando vemos las patas de los caballos o las piernas de los soldados, todos están parados en la misma línea. Sin embargo, aquí vemos que uno está atrás y otro adelante, pero todos están parados en la misma línea. Eso significa que no hay perspectiva, pero la yuxtaposición de las imágenes les permite sugerir la idea de la profundidad. Bueno, se llama yuxtaposición. Aquí tenemos otros ejemplos. De la derecha, este es un trabajo en marfil. Ustedes saben de dónde viene el marfil, ¿verdad? ¿Dónde lo sacan? Cuernos. ¿Cuernos de qué? De elefantes, y no sé si del rinoceronte también se considera. Sí, creemos de los colmillos del elefante. Carlos, muy bien, el colmillo de elefante. Efectivamente, digamos que quedémonos con los colmillos de elefante.
Ustedes han visto los elefantes en la actualidad. De hecho, es un delito, pues, el extraer marfil de los elefantes porque implica matar al animal. Dígame, Kelly. Kelly Allison. ¿No? Bueno, está prohibido en la actualidad, decía, porque implica matar al animal. Aparte que los animales están en peligro de extinción. Bueno, Kelly dice ahí de los rinocerontes también. Sí, efectivamente en la actualidad. Pero decía, vamos a quedarnos acá con la de los elefantes. Si ustedes ven elefantes en África, por ejemplo, hay algunos elefantes muy viejos que tienen colmillos grandes, digamos colmillos de 1,50 m o casi 2 metros. Fíjense que hasta el siglo XIX todavía podían encontrarse elefantes que tenían colmillos de 3 metros o 4 metros, o sea, colmillos gigantescos, y de hecho los elefantes eran bastante grandes también. Lo atestiguan fotografías de National Geographic, por ejemplo, en las que aparecen cazadores con unos colmillos que duplican su altura casi. Entonces había material, digamos, en estas épocas para poder extraer y cortar las tablas o láminas de marfil para poder realizar esta figura. Entonces, porque a veces vemos que utilizan el marfil bastante. Bueno, vamos a avanzar. Esta otra imagen muestra igual cazadores, probablemente acá el rey, va apuntando con la flecha y disparando, y luego va el auriga, que es el que controla los caballos. Aquí tenemos en el suelo un león herido que está pues, en agonía. Aquí. Y los caballos saltando encima de él, es decir, que lo va a atropellar el carruaje cuando pase. Vean que los caballos otra vez, tenemos 3 caballos. Y todos están uno a la par del otro. Parecía como que fuesen, vamos a verlo más despacio. Vean que se nota mucho mejor, son 3 caballos. Pareciera que es una sola cabeza, pero el estar uno atrás de otro, eso se llama yuxtaposición, y eso da la idea de profundidad. O sea, no es perspectiva como la conocemos, pero resuelve el problema que tenían ellos para la representación de la profundidad. Lo mismo acá. Si pasáramos nuestra mano por sobre la cabeza, por ejemplo, de los caballos, o entre el caballo y el león, veríamos que la altura es la misma prácticamente. Están a la misma altura, o sea, esta zona es la misma altura de acá. Pero los efectos visuales, como estos de los bordes, remarcar más los bordes, hace que las imágenes se proyecten hacia adelante y se vean todavía mucho más grandes. Hay otras imágenes de los leones aquí, un poco despacio. Ahí tenemos a sus animales. Es que les decía que difícilmente esto pudo haber pasado, pero hay relatos escritos por los asirios que dicen que sí. Pero imagínense, el rey acá está agarrando con su mano izquierda el cuello del león y con la mano derecha le está atravesando una espada. El león de hecho ya tiene una flecha puesta sobre la cabeza, es decir, es un león en agonía, y lo termina de rematar el rey. Aquí tenemos otro, vean, un león que salta y una flecha que lo atraviesa. El otro león herido, girando hacia atrás como viendo a lo mejor al resto de sus compañeros que han quedado ¿cómo se dice? Rezagados o están siendo atacados también, porque acuérdense que esos relieves generan narraciones. Entonces el león gira hacia atrás o como para ver a los que lo están atacando o como para ver al resto. Esa es la que les decía hace un rato de la leona herida. Creo que hay una imagen más grande. Sí, aquí está. Esta se considera una de las mejor resueltas estéticamente hablando del naturalismo, del rostro de la leona. Vean las orejas, las flechas que le atraviesan el cuerpo. Vean, ahí está brotando sangre. Esta, por ejemplo, la atraviesa la parte
de lado a lado, y aquí hay sangre que está cerca. Aquí hay otra también. Ahora, otra cosa que a nivel técnico que les mencionaba, si yo pongo la mano acá y la paso para este otro lado, voy a notar que prácticamente está al mismo nivel. Que son estos surcos, esos canales, estas marcas, las que le separan del fondo y le dan forma así como más naturalista. Bien, ¿preguntas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿Sí, Daniela? Entonces se considera o se identifica bajo relieve cuando solo son los surcos que dividen como la figura de la piedra, o podemos identificarla. Bueno, bajo relieve es cuando en lugar de agregarle al material que estamos trabajando, lo que hacemos es entramos en él para generar la forma. O sea, no le agregamos nada. Esta altura, pues les decía, esta altura es la misma altura de acá y es la misma de acá afuera. Pero aquí se nota el desnivel. Esta zona, hasta aquí llega la parte alta, es la misma altura de acá. De aquí en adelante se va haciendo, digamos, hacia adentro. Eso es lo que hace, por eso se llama bajo relieve, porque el relieve es hacia adentro de la superficie. Entonces se va devastando esto para generar la forma. Eso es lo que significa bajo relieve. El alto relieve es cuando, bueno, en el caso de estas que son esculpidas, la forma pues se va devastando el fondo para que la forma vaya quedando con mayor volumen. Eso sería. ¿Alguien más? Bueno, otros ejemplos más. Aquí tenemos a la divinidad. Y aquí tenemos a unos soldados que están empalando a los enemigos como una manera de mostrar que ellos son crueles y por lo tanto deben respetarles. Y como un escarnio para las personas pues, que intentaran eventualmente pues, hacerles un daño. O sea, para evitar, como disuasivo es la palabra, para los enemigos. Tomar algunos prisioneros, matarlos y los empalaban de esa forma. Y los dejaban colgados en el terreno. Bien, sobre la pintura, pues no hay mucho. Lo poco que se ha rescatado, pues son algunos segmentos de murales en paredes, también cerámica, y eso de cerámica puede ser también ladrillo de barro con una mezcla o no había una mezcla, no, como cubierto de un material vitrificante. Ese material vitrificante es como el que se utiliza para los azulejos. Eso permitió también que la pintura se preservara, pero no toda. Entonces sabemos que no toda la pintura se hacía de esa forma. Es probable que había hecha con pigmentos minerales, pero que se arruinó, se devastó, se perdió con el paso del tiempo. Otro ejemplo más, en este caso es como más un dibujo, que una pintura, porque se utiliza el tono de fondo también para generar los colores necesarios para la figura. Junto con la representación de las pinturas de los animales fantásticos o monstruos, los dioses utilizaban escritura cuneiforme. De esa manera lograban terminar sería como de dar el mensaje, pues de que se entendiera la figura que estaban mostrando. ¿Sí, Wendy? ¿Cuál era el tipo de pintura que utilizaban ellos para pintar? Vaya, para las paredes, digamos que hay dos tipos. Una es como cuando la pintura es así como mural, entonces se utiliza la pintura al temple.
el pigmento se mezcla con huevo, con clara de huevo, para hacer la pasta. Entonces el material que queda es como una témpera, y con eso se pintaba. Esa es una. La segunda es la cerámica. Ahí lo que se hacía es, se metía sería la pieza, se mete a horno, se le da una primera quema. Luego, cuando la pieza ya ha sido quemada la primera vez, entonces se pinta. Y una vez pintado con un material similar al barro o mezclado con barro, o sea, el pigmento mezclado con barro líquido. Y se le agrega también algo que se llama vitrificante. Los vitrificantes son minerales, por ejemplo, el plomo tiene un nivel de fusión bastante bajo. Entonces, es fácil de pulverizar y luego mezclar con la pintura. Cuando se hacen las exposiciones, entonces pues resulta que el resultado más bien de ese proceso, eso es una piedra que lleva una capa, no la piedra, no, perdón, un ladrillo que lleva una capa similar al azulejo. Bien, hasta ahí con el imperio persa. No sé si hay alguna pregunta sobre los persas. Ya. ¿Alguna pregunta? No todo claro. ¿Todo bien, Lili? Bien, gracias. Bueno, la idea es que sobre eso, que a la larga, los babilónicos fueron conquistados otra vez por los remanentes que habían quedado de los babilonios. O sea, los asirios vencieron a los babilonios y pues los que aún se mantenían, que tenían linaje, digamos, como real o que descendían de los babilonios, se juntaron con otras tribus de la región y entonces hicieron ataques hacia los que sería los que regentaban pues la zona, y de esa manera volvió el control a Babilonia. Solo que ese periodo se llama neobabilónico. Si recuerdan, pues ya lo vimos, es un recordatorio nada más, la razón por la que lo coloco por acá, para que se lo vean pues despacio. Vamos por acá. Eso, bueno, el segundo imperio babilónico, que es lo que se le dice por acá, es uno de los que se consideran momentos de esplendor. Bueno, ahí, eso ya vimos, ¿verdad? Un poco sobre eso. ¿Alguien recuerda algo sobre los babilónicos? ¿No? Dice, el imperio persa fue algo extenso en tiempo o en espacio, porque en ambos son cosas diferentes, pero digamos en territorio sí fue bastante amplio, un poco más del territorio que cubrió Persia. ¿No? ¿Nadie? Daniela, Nicole. Si no recuerdo mal, o fue una de las primeras civilizaciones en trabajar el lapislázuli. Sí, pero la sumeria, y luego lo fueron tecnificando las otras culturas que vinieron. De hecho, para esta época el lapislázuli sigue siendo muy importante, tanto para generar el azul con el que pintan esas paredes que ven ahí, como amuleto también, por así decirlo, porque es un vestigio de los dioses, según ellos. Bien, no sé si tenemos preguntas, porque si no, pues pasamos a los asirios fueron vencidos por los neobabilónicos, y esos fueron vencidos por los persas. Entonces el periodo persa va desde el año 558 a.C., antes de nuestra era, hasta el 331 de nuestra era o de Cristo. Y ahí tenemos en territorio todos los espacios que cubrió. Según el material que les muestro,
ocupó la región que actualmente ocupa Irán, esa de acá, Mar Caspio. Golfo Pérsico, bueno, y pues ahí. Bueno, un dato, vean, Mesopotamia está acá, Egipto está aquí, Grecia está acá, India está allá. Entonces, todas estas culturas, bueno, los persas que tenían contacto con todas estas culturas van a absorber algunas cosas. Y bueno, ahí aparecen los territorios. Pero, bueno, ahí la pregunta que se cabe, ¿el imperio persa fue algo extenso? Pues efectivamente. Claro, no fue desde el principio, sino que esto fue a lo largo de los siglos. Pero pues sí lograron controlar vastas regiones de territorio, incluyendo Egipto, que era una gran potencia para la época. Igual una parte de India. Ahí tienen abajo algunos de los países. Bueno, hay algunos datos de los que ya les había mencionado también. Se sabe que a nivel de arquitectura pues desarrollaron técnicas muy complejas para la construcción de templos, palacios y en general pues todas las construcciones que vemos de ellos en la actualidad también. Ahí tenemos uno de los reyes importantes, el rey Ciro. Vamos a ver. Vean, sobre la religión, digamos que es aquí donde se vuelve, digamos, más familiar con respecto a las cosas que a veces escuchamos o vemos en televisión o algún programa, o las leemos también, puede ser que las lean. Para esa época el panteón de la región mesopotámica ya estaba bastante configurado, o sea, ya había ya que la complejidad pues de la misma religión dependía de la cantidad de dioses que se representaban. Entonces, en medio de ellos surge un sacerdote que llamaban Zaratustra, aunque el nombre propio era los griegos lo llamaron Zoroastro. Entonces, ambos términos son válidos, ya sea Zaratustra o Zoroastro. Vean la imagen. ¿Qué dijimos que era eso? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien se acuerda que era eso? ¿Sí, Alison? Es en la estatua que observo, ¿verdad? Observo grandes salas Ajá. alrededor. Muy bien. ¿Qué significaría eso? Que es un dios. Espérame. Que es alguien poderoso. Muy bien. Vamos a ver, Alejandra, ¿qué nos complementa? Podría simbolizar una nave, así como usted habló que al estar arriba como de algo aparente como un pájaro, podría ser la nave con la que bajan de la bóveda celeste. Muy bien, esa es la idea, pero al decir nave, ¿a qué nos referimos? ¿Con qué podría compararse? Una nave. ¿No? Bueno, un barco, acuérdense siempre, un barco. Un ser místico, dice Carlos por ahí. De hecho, sí, el que va en medio, por eso les decía, es una nave, porque tiene como una ventana y adentro de ella sobresale un personaje, significa que él va dentro de ella, no es un solo ser, sino que dentro de ese ser va otro. Y era como la nave, digamos,
llegar hasta nosotros. Y bueno, el sacerdote Zaratustra les decía, los griegos era Zoroastro, cualquiera de los dos es el mismo. Y pues él decía que uno de los dioses importantes para los persas, que era Ahura Mazda, se le había aparecido y le había hablado y le había dicho lo que tenía que hacer. Entonces esa idea de que Dios habla con las personas, pues ya iba tomando un poco de forma para esta época. Tenemos, se sabe que habían pues muchos dioses, pero Ahura Mazda era el principal. Bueno, vamos a avanzar. Ahí tenemos como las etapas de desarrollo. Para el año 900 al 800 antes de Cristo, antes de nuestra era, el imperio asirio estaba por acá, y luego habían otros. Serían bueno, medos y persas, el Urartu, Frigia, Libia en la zona norte y Egipto, son los pueblos que los rodean. Los medos son bien importantes porque esos son los que se mezclan con los persas y juntos es que comienzan a dominar toda la región. ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos viendo el avance? Bueno, viene. ¿A qué se refiere en la conquista de Ciro? No recuerdo y me quedé con la duda. Bueno, Ciro es uno de los ¿cómo se llama? De los reyes importantes de los persas. Hay varios de la misma línea que llevan por nombre Ciro primero, segundo y así. Entonces ellos son reyes y son los que se arman las invasiones para ir pues cada vez agregando más territorio. Para el año 600 el imperio medo es así. Parece los medos es ese grupo que los persas comenzaron a juntar y a trabajar juntos para el efecto de hacer la conquista en la región. Ya el mundo como imperio, ¿verdad? Digo, el mundo conocido, porque así se le llama el mundo conocido, bajo dominio persa. ¿Sí? ¿Qué podemos reconocer acá? Pues la región de Anatolia, o sea, los hititas fueron conquistados, toda la Mesopotamia, este es el río Indo, esto es parte de India, las regiones de Afganistán y Pakistán también por acá, la zona sur de Rusia, acá tenemos Egipto también por acá. Y ahí las diferentes ciudades. Dice que una de las diferencias también y que permitió que el imperio persa fuera tan grande es la centralización del poder. O sea, el rey dominaba todo. Pero ¿cómo podía dominarlo? Si vemos las noticias, las consignas o los designios de él, pues tardaban tiempo en llegar. Y lo que él hacía era, digamos, si él estuviera por acá, en esta Persépolis aquí, Persépolis aquí. Digamos, de Persépolis, él tenía emisarios que iban a la siguiente ciudad, y esos a la siguiente ciudad, y luego de ahí salían dos para las dos ciudades cercanas. Y así sucesivamente hasta llegar, en que cuando decían, por ejemplo, bueno, que determinado rey estaba avanzando, estaba ganando, pues ya la noticia llegaba rápido. Podíamos, el rey era el que iba avanzando, entonces llegaba rápido a todas las ciudades. Y eso consolidaba ¿cómo se llama esto?
consolidaba la credibilidad, eso es la credibilidad del rey frente a sus soldados. Esa es otra época, del 512 al 484. Esa es la época del rey Darío el Grande. Y pues ahí tenemos Persépolis, Susa y Ecbatana, las ciudades más importantes de este momento. Vean que en ese caso, bueno, Egipto ya está conquistado, la región de India, la región de Pakistán, Afganistán, el sur de Rusia, pero en esta zona, acá, se ha avanzado hacia el occidente. En esta región, aquí más o menos, está Atenas, y hacia acá bueno, ese lado está Esparta, esta es la ciudad, es la otra que les quería mencionar. Esparta y Atenas, acá, en estas dos zonas. Entonces, los persas, si ustedes recuerdan, si han visto la película, si han leído sobre esto, los persas atacaron a los griegos. Y pues en general los persas iban ganando, pues, ¿no? Los ejércitos más poderosos, pero se desarrollan un montón de guerras acá. Está aquí, perfecto. Pero ¿qué va a suceder? Pues después de ese momento en el que está a través del rey Darío, se ha llegado a esos límites de territorio, y pues un joven soldado, hijo del rey, va a quedar a cargo de los territorios, y entonces él hace todo lo posible por que se consolide un ejército y que no vayan como lo hicieron los persas en su momento, que básicamente todos llegaron a morir. Entonces acá se consolida un ejército más poderoso en la región esta que se llama Macedonia, y el rey de ese momento se llama Alejandro de Macedonia o Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, pues por sus técnicas religiosas, militares, logra atravesar el estrecho del Bósforo, avanzamos. Las guerras médicas, estas se desarrollan en esta región que les mencionaba aquí se desarrollan las guerras médicas. Vean, ese es el llamado mar Egeo. Aquí tenemos Atenas y aquí tenemos a Esparta, que es la que al final pues más bélica. Vean, las batallas médicas son bastantes. Esas no las vamos a ver a detalle, pero digamos, si estuviéramos estudiando historia general, historia universal, y porque nos estuviéramos preparando para historia, solo esto es casi que una unidad completa. Hay mucha información en eso, pero pues no podemos verlo todo. Solo les mencionaré algunas: Mileto, Maratón, Platea, Salamina, por ejemplo, son guerras en esta región. Bien. Eso es un poquito para desestresarnos. ¿Qué son las guerras médicas? Pues no son guerras entre médicos. Se le llama así porque uno de los bandos está compuesto por una cultura que se le llaman medos. Entonces, cuando los medos realizan las guerras, pues se les llama guerras médicas, por venir del término medo. Fíjense que eso también, acá voy a mostrar, no en este entonces les decía, es una sociedad bien consolidada, y a nivel militar también bien consolidado, bien fortalecido pues en todas sus fronteras. En esta región, bueno, ¿qué resulta con Grecia? Grecia para esta época no es una sola nación,
Grecia son muchas naciones, eso se le llama ciudades-estado, ya algo habíamos visto eso con las primeras culturas mesopotámicas. Las ciudades-estado funcionan de manera independiente unas de otras, aunque sí tenían, digamos, similitudes en general, pues tenían diferencias entre, y esa es la razón que ustedes han leído sobre los 300 espartanos, que prácticamente solo Esparta se fue a defender el territorio. O sea, no es como en la película no es histórica, pero no es que la historia nos diga exactamente qué fue. Es que lo que, o sea, la película no nos dice exactamente qué fue lo que pasó, pero fueron muchas batallas en esta región. Algunas batallas eran marinas también, y digamos que en general los persas las iban ganando. Pero pues al final, después de décadas de guerra, es Alejandro Magno el que va a uniformar los ejércitos, y a partir de ahí pues ellos van a ganar. En el caso de los espartanos, pues sabemos que aquellos 300 que se quedaron a luchar murieron todos. Aunque un dato, por cierto, no nos cuentan al 100% esa historia, pero porque siempre nos hablan de los espartanos, y hay una escultura por ahí en la que se los espartanos, pero hubieron otros grupos de otras polis que se quedaron a luchar, de manera pues que no fueron solamente 300, fueron seguramente muchos más, pero el resto pues no tenía, como llaman, pues no tenía así como gran importancia. Bueno, vamos a avanzar. Vean, esto es parte de la manera como Hollywood nos miente. Resulta que, bueno, quizás voy a hacerles un cambio acá. Voy a mostrar esto. Acá. Más o menos así. Vean. En la película, el rey Jerjes, que es el rey de los persas, tiene un tamaño más o menos como este con respecto a sus soldados y al resto de la gente común. Es muy alto, muy grande, y tiene esta apariencia. ¿Han visto la película? ¿Quién me podría hacer una descripción de Jerjes de la película 300? Nadie la ha visto. ¿Sí, Javier? Bueno, yo hace mucho tiempo yo la vi, no me recuerdo muy bien de cómo era él, pero viendo la imagen ya me recordó. Si mal no me recuerdo, llevaba, como en la imagen, llevaba bastantes piezas de oro y era muy orgulloso, y como que ofendía demasiado a los espartanos con sus religiones y cosas así. Muy bien, gracias. Y que me pongan la serie pregunta. En cuanto al tamaño, ¿era igual que los demás? ¿No? Bueno, Miguel dice solo la parodia, casi 300. No, esa no. Pero en la película 300, bueno, con los datos ahí que nos aporta el compañero. Bueno, Ibis, Alberto. Sí, también con respecto a la película, el rey Jerjes, yo le calculo que medía como unos 2 metros, ya que cuando estaba a la par de Leónidas, se veía muy pequeño. Muy bien, gracias. Pues sí, efectivamente, lo que Hollywood nos muestra del rey Jerjes es que era prácticamente un gigante. Sabemos que eso no es cierto. Ahora, ¿por qué lo presentan de esa forma? Porque ustedes si ven los relieves del arte persa, por ejemplo, los reyes, las personas consideradas divinas, son más grandes que las demás. Entonces decían, son gigantes. Entonces así nos lo muestra Hollywood. ¿Sabe Hollywood que eso no es así? Pues sí lo sabe, pero como es lo que vende, o sea, tiene más impacto que Jerjes se vea así a que Jerjes se hubiera visto de esta forma.
Digo, para la época en la que se hizo la película. En la actualidad las barbas están más de moda. Entonces, en la actualidad, pues, tener barba, tengo barba, resulta que se considera un poco diferente, pero antes no eran como barbilampiños todos y demás. Pero pues ahí vemos las diferencias. Hollywood como se dice, nos modela un tanto nuestra percepción de la historia, pues porque pues en los relatos ficticios que muestra, porque no son necesariamente históricos, las películas que tienen que ver con historia, pues tergiversa algunas cosas. Y por eso es que no se termina de tener como la certeza de qué es exactamente. Bueno, vamos a ver arquitectura. Tenemos Persépolis, que esta es una de las ciudades más importantes. De Persépolis se conservan todavía bastantes bien conservadas partes de las paredes, de los dinteles, de las puertas, en general ventanas de la ciudad. Se sabe que habían también esto que se llama mausoleos, o sea, tumbas de las personalidades importantes o de los reyes. Y pues como Persia conquistaron muchos territorios de diferentes culturas, resulta que luego ellos asumieron dentro de su arte características de muchas de las culturas a las que conocieron, a las que conquistaron. Entonces, por ejemplo, les decía, Egipto, Grecia y la Mesopotamia como tal, o sea, Babilonia o los asirios. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en una columna, aquí está segmentada, significa que, pues, que hay un segmento aquí, la columna era mucho más alta. La parte inferior de la columna se llama basa, esa basa es egipcia, es una basa acampanada, la forma de campana es egipcia en las columnas. Luego, eso que ven acá, que dice fuste acanalado griego, eso se llama fuste estriado, porque tiene estrías, las estrías son las líneas. Eso es griego. Luego tenemos esta parte de arriba, el capitel es el remate o la parte más alta de una columna. Entonces, en este caso, el capitel es bastante largo, llega hacia arriba. ¿Y qué encontramos ahí? Pues primero, la flor del loto es esta de acá. Y arriba, eso es un símbolo de las palmeras, las palmas egipcias. Y en la parte alta, pues lo correspondiente. Bueno, esta parte. Esto le decía palmiforme, es egipcio. Pero esta sección de acá, aunque las han colocado en una posición diferente, estas se llaman volutas. Y las volutas es griega, de un orden arquitectónico que se llama jónico. Y ahí viene. Y luego el remate, pues puede ser que sería una forma como de toros, principalmente. Bueno, vamos a seguir avanzando. O no sé si hay alguna pregunta acá. ¿Una duda? Avanzamos. Hay ejemplos. Esto es lo que les mencionaba de relieves que muestran crónicas o muestran desfiles procesionales. Son desfiles procesionales. ¿Hacia dónde van? Pues hacia el templo. Y en los templos encontramos, también en palacios encontramos esta forma. Bien. Otro ejemplo más, sí, Daniela. O sea, esa sería como la estructura básica de todos sus, ¿cómo decirlo? Se me escapó la palabra, pero, de sus... Ciudades, arquitecturas. No, en sí la estructura como tal, no es base, pero... De esto. Ajá. Porque esto puede ser como pequeñas estatuas, incluso llegar a... columnas, es la palabra, columnas. Columnas, sí. Allá al fondo se ven algunas. Allá al fondo.
Y aquí se ven unas, si se fijan, tienen como unos segmentos. Vaya, entonces, lo que sucede es que las columnas están formadas por partes. Dentro de esas partes, digamos que lo común es que sea una base, o basa también, así se le llama, pero la base, el cuerpo de la columna, que eso se llama fuste, y la parte de arriba se llama capitel. Entonces son los tres elementos básicos de una columna, basa, fuste y capitel. Entonces los elementos de cada una de estas partes fueron aumentadas por los persas, y se les agregó pues muchos palacios para mostrar lo diverso que eran las culturas a las que habían llegado. Las agregaron a diversas columnas, es decir, estas son columnas. En algunos casos son capiteles, o sea, solo la parte de arriba de una columna. Y ahí tenemos el palmiforme, el campaniforme, perdón, que es egipcio, el lotiforme, o sea, forma de loto acá, el fuste estriado, que es griego, el palmiforme, que eso simula una palmera, que es egipcio. Luego esto, solo que está en vertical. Esto debería estar en horizontal, pero digamos en vertical es igual. Esas volutas son de un estilo arquitectónico griego que se llama jónico. Y en la parte de arriba el estilo mesopotámico propiamente, que son los toros. Acá. Esa es la misma sección de aquí. Esa es la estructura de las columnas. Eso es la palabra, es la estructura de las columnas. Bueno, les mencionaba Persépolis, y vean acá con la idea de que las esfinges son las que cuidan la entrada a los edificios. Vean estas, vean las personas. Y abajo vean el tamaño de la esfinge. La configuración igual, pues algunos de esos tienen forma en la que se mezcla un león, por ejemplo, con un hombre. O en otros casos es la cabeza de un hombre y el cuerpo de un buey o de un toro. Entonces eso lo vamos a saber por las patas del ser. Pueden ser garras o pueden ser cascos, como los bueyes. Y bueno, la corona de cuernos. Acuérdense, es un símbolo de benefactor, no significa que sea malo. Y hay algunas vistas de Persépolis. ¿Cómo se piensa que era Persépolis en su momento de esplendor? Vean que hay bastante vegetación alrededor. No es que hubiera así la abundancia como boscosa, pero sí, para la época, sí había más vegetación. Y esa es una de las razones también, por esto se comienza, por los cambios climáticos, a desertificarse, pues la gente se comienza también a mover, y las ciudades caen un tanto en abandono, y ahí es donde aprovechan otras culturas en conquistarlas. Ahí tenemos otra vez la entrada, para que vean el tamaño de una persona aquí abajo. Estamos a 1,60 m, no, 1,70 m, coloquen de altura. Vean el tamaño. Es casi, yo siempre les digo, es casi como si compararan la altura de esta entrada, de esta puerta, con el edificio de rectoría que tenemos en la parte de artes. Más o menos esa sería la altura. Entonces, para que tengan idea del tamaño que tenía. Entonces, una persona extranjera llegar a este lugar y tener que pasar por una de esas puertas, seguro que su mente pues volaba mucho. Y ahí es donde aparecen los relatos acerca de seres extraordinarios. Pues yo iba pasando por ahí, entonces una de las esfinges me habló y me dijo que le respondiera ¿cómo se llama? Bueno, le respondiera, acertijo es la palabra, que le respondiera un acertijo. Esas ya son leyendas que aparecen en el periodo griego. Pero pues, imagínense todo lo que pudo haber surgido de ver estas imágenes a la entrada. ¿Comentarios? Todo claro, Lick. Javier. ¿Y las esfinges solo eran bueyes o leones, o podían ser otras mitades o otro tipo de género en las cabezas? No. Genios o seres así extraordinarios, monstruosos, hay varios. No solamente la configuración de cabeza de hombre y cuerpo de buey o
o de león o digamos mezclado. En otros lugares, como por ejemplo en Egipto, las esfinges pues tienen cabeza y busto femenino. En Grecia, pues la esfinge también es femenina. Pero hay otros seres también que se consideran genios protectores, aunque digamos el cuerpo base se mantiene, que es el cuerpo del león o del buey, pero las cabezas cambian. Son, por ejemplo, de serpientes, son de carneros, descarnados. Eso significa que es más esquelético. Es decir, son varios. Entonces, pero cambian los nombres, ya no se les llama esfinges. Pero la esfinge morfológicamente es como lo que ven aquí. Es una esfinge. ¿Sí, Alison? Yo, siéndole sincera, yo vi en la estatua que me parecía más bien parecido a una cabeza de un elefante. Pero después, cuando explicó, ya se me fueron esas ideas. Fíjese que acaba de darme, ¿cómo se llama eso? Se llama pareidolia, se llama eso. Acaba de hacer que mi cerebro me muestre un elefante viendo la imagen, así al verlo de lejos. Efectivamente pareciera que es eso, visto de lejos, pero es por el efecto de la barba, ¿verdad? Que se muestra ahí. Pero sí, eso es pareidolia, no hay que tener temor a eso cuando veamos cosas que no son. Pero lo que pasa es que nuestro cerebro se toma atajos y nos da una respuesta a un estímulo visual que no necesariamente es el que estamos viendo. Eso es normal. De hecho, los artistas la pareidolia la van a dominar más adelante, de la Edad Media y más adelante de la Edad Media también, para generar efectos visuales increíbles. Algo que se llama trampantojos, por ejemplo. Los trampantojos es un efecto visual muy estudiado que permitía hacer unos efectos de profundidad que se ven muy, muy realistas. Es el llamado el trampantojo. Literalmente significa trampa para el ojo, el trampantojo. Vamos a avanzar. Sobre escultura, bueno, ya vimos el ejemplo anterior. Pues hay más imitación del naturalismo. No son tan simbólicas las imágenes. Muchos de esos son bajorrelieves. Encontramos bajorrelieves elaborados con azulejos. Ya les voy a mostrar algunos de esos. Y pues en las paredes se muestran procesiones, igual que como vieron cerca de una grada, que hay una procesión que se dirige hacia el templo. Entonces hay de diferentes tipos. Pero pues básicamente hay representación de soldados, de cacerías también, como ya lo habíamos visto con los asirios. Esta, por ejemplo, la lucha entre un buey o un ciervo y un león, en la que el león está venciendo. El león, y vean que es la musculatura que le ponen. Los leones son considerados como muy, muy, muy fuertes. Bueno, aquí tres imágenes. La más interesante es esta que ven acá, esta esfinge. Vean que el cuerpo es de buey. Las patas tienen casco, como las patas de los bueyes. Y bueno, la cabeza, lo que decía la compañera, que lo de la barba que cuelga, pues pareciera casi que elefante visto a la distancia. Pero quiero que le pongan atención a este dato de acá. Entonces, me dicen cuántas patas tiene y por qué creen que tiene esa cantidad. ¿Sí, Kevin? ¿Será que del otro lado también se refleja la misma figura y de donde se tomó la foto por perspectiva? No sé. Si será que de un lado se muestra que tiene 5, pero realmente solo son 4. Bueno, ahí está una posible respuesta. Kelly, dígame. Kelly Allison. ¿No será lo mismo que con los ángeles que tenían 4 alas? Eran como más poderosas, entonces lo mismo, pero con las patas. Sí, tiene lógica, aunque no va por ahí la respuesta, pero tiene lógica lo que dice, muy bien. Veamos, Wendy Arely.
Podría ser como un efecto de movimiento. Ah, bueno, un efecto de movimiento, muy bien. ¿Y quién más tengo por ahí? Bajen la mano si gustan, quienes ya pasaron para ver quiénes están en fila. Tengo Ibis, Alberto. Sí, con respecto a lo de las patas, creo que también se percibe como que una una pata extra. Creo que es para mantener como una, no sé, sería la simetría y da la sensación de estabilidad, algo así. Bueno, muy bien. Pues entre los razonamientos que ustedes muestran, les voy a activar otra vez acá. Vean, cuando estábamos caminando de lejos y vamos llegando hacia la puerta, las esfinges se muestran de frente. Entonces, de frente tienen dos patas. Están viendo de frente y tienen dos patas. Vemos solamente las dos patas delanteras. Cuando pasamos a la par de ellas y dejamos la parte frontal, vamos pasando por acá. Entonces, y vemos hacia un lado, y nos paramos a la par de ella, vemos hacia un lado, entonces resulta que tiene cuatro patas, porque ya no vemos esta. Igual que cuando lo vemos de frente, no vemos ninguna de estas. Entonces, realmente es una resolución técnica bastante inteligente para resolver para que se vea más naturalista. Porque si hubieran omitido esta pata de acá, aunque de frente hubiese tenido dos, de perfil solamente hubiera tenido tres. Entonces, no parece lógico. Entonces, es para ser visto desde dos puntos de vista diferentes. Uno es de frente y otro es de perfil. En el de perfil ahí se ven solo cuatro, estas no se ven. Igual que cuando están de frente, estas no se ven. Y así se resuelve ese problema que tenía. Ahora, más adelante va a ser resuelto y no con Egipto todavía, porque Egipto también trabaja la escultura muy similar a esta. Esos son relieves o esculturas adosadas a los bloques de granito. Los egipcios también van a hacer lo mismo, pero en este caso, la época griega, ellos ya lo logran resolver en el periodo clásico y helenístico perforando. Al perforar las bloques, las piernas se liberan en el espacio y entonces ya pueden percibirse las cuatro patas y voy caminando a la mitad. Pero en la realidad de esta época, pues no. Ellos, es lógico más bien verlo de esa forma. Tiene cuatro si lo veo de perfil y tiene dos si lo veo de frente. Y si yo las cuento visto desde 3/4, o sea, desde esta posición, se ven 5. Pero en esta posición, no en las otras dos que eran las que les interesaban a ellos. Bueno, vamos a ver. Bueno, esta es la cabeza de un león. Y de este lado tenemos pues a Juramasta bajando del cielo. Oye, la bóveda celeste, cielo no, cielo es una palabra que es más bien cristiana. Para ellos sería la bóveda celeste. Y otros ejemplos de Persépolis. Sobre la pintura, ya para ir finalizando, resulta que se han encontrado algunos textos en los que tienen algunos documentos con pintura, básicamente. Es decir, son pinturas en los que también hay algunos vestigios de escritura, pero pues no están completos. Es como que le diga de una página y miren, solo de la página se han encontrado 3 pedazos nada más. Pero no es nada como significativo todavía. Pero sí existen de esos. Y luego la pintura la vamos a ver aplicada a las paredes. La pintura así al temple, que es la que utilizaban ellos, mezclando el pigmento mineral con huevo como aglutinante, y se pintaba sobre las paredes, pues eso se caía al poco de tiempo. ¿Por qué? Pues porque no se adherían al 100% a la superficie. Pero a nivel de cerámica, entonces sí se encuentran esculturas como esta, en la que el color está más, físicamente está más visible. Solo que, bueno, en este caso es una réplica, esta que ven acá, y en este caso sí es real. Vean que en la configuración del animal, aquí tenemos algo diferente. Esto no es una esfinge, porque la cabeza primero no es de ser humano, ya sea hombre o mujer.
sino que es como un carnero esquelético, como descarnado se le llama en ese caso. Y tiene cuernos. Entonces, digamos, la cabeza del carnero, el cuello y las alas de un ave rapaz, las patas delanteras de un león, las patas traseras de un ave rapaz y el resto del cuerpo de un león. Si estas dos cosas, bueno, esas tres cosas van juntas, pues significa que este animal es poderoso, este monstruo es poderoso, pero, y es divino también. Entonces, por eso necesita como que ir a, o ser colocado más bien en lugares en donde va a procurar generar disuasión en aquellos que quisieran entrar a hacer algo malo a la ciudad o al templo o al palacio. Ese sí es real, esa no es copia, pero una copia, perdón, es una pieza restaurada. Entonces hay zonas en las que ha habido restauración con materiales cerámicos y otras, pues, si se fijan, todavía se ve como maltratadas porque no lo han terminado de arreglar. En este caso es un mosaico hecho con barro y lleva una cubierta vítrea. La cubierta vítrea, esa es como que venía, mire, hacían el relieve, el ladrillo, o sea, ponían los ladrillos todos, por ejemplo, en el suelo y luego iban haciendo el relieve. Luego que tenían el relieve, entonces lo que se hacía era meter todo a horno. Una vez salía de horno, ya salía con esa capa de brillo encima. Y pues luego lo que se hacía era simplemente los armando. Ahora, eso es un problema mucho más grande a la hora de trabajarlo, pues no es tan fácil de hacer. Lleva un proceso largo y luego pues la idea de los soldados pues que caminan en dirección hacia un lugar para custodiar a alguien o para llevarlo en una procesión. Vamos a avanzar. Otros ejemplos más de esto en piedra y otra vez en barro. No sé si hay algún comentario o pregunta sobre esto, porque pues hasta ahí llegamos. ¿Será como un fénix? Pregunta acá Kelly. No. La idea del fénix es, bueno, hay en varias culturas, pero no aparece inicialmente por acá. En China, por ejemplo, y más cercano a nosotros en la época griega también. Seriana dice, ¿por qué razón le llaman bóveda celeste? Fíjense que es un poco sencilla la respuesta, pero no tengo nada aquí a la mano como para mostrarles, pero a no ser un momento que alguien la correcta por aquí. No, alguien la movió. Pero bien, el asunto es que si ustedes tienen una esfera, una pelota, una esfera, resulta que pues ellos coincidían la forma del mundo como una esfera. O sea, su universo lo veían como una esfera en la que sobre ellos había un recipiente que sería una bóveda, que se llama, o sea, es cóncavo, es lo que me refiero. Es como que ustedes partan una pelota a la mitad o a una naranja, le saquen toda la comida y les queda solo la cáscara, ¿verdad? Entonces, imagínense eso cerrado. Ese es el universo para ellos. Partido a la mitad, lo elevamos, la parte de arriba es cóncava, esa es la bóveda celeste. Ahí están el sol, la luna, las estrellas, todos los astros, todo está ahí. Y la parte de abajo también, digamos, en un principio está hueca. Pero en la parte media, cabalito a la mitad, ahí tiene ahí está la Tierra, o sea, ahí estamos nosotros, en nuestro planeta. Es plano, para ellos es plano, o sea, ellos creen que la Tierra es plana. Y en esa Tierra plana están las montañas, están los ríos, están las cuevas, está todo. Alrededor de ellos, de esa Tierra, ellos piensan o lo visualizan como un mar, o sea, el mar rodea la Tierra. Les decía eso ya hace varios días. Ellos, si se movían al norte, encontraban varios ríos o varios lagos. Si se movían hacia el occidente, llegaban al mar.
Si se movían hacia el sur, llegaban al Mar Rojo. Si se movían hacia el oriente, llegaban o al río Tigris, el Éufrates, o llegaban también más hacia el oriente, llegaban al río Indo. Y si se movían hacia el sur, pues el Océano Índico. Si lo hacían entre el Océano Índico y el Mar Rojo, llegaban al Golfo Pérsico. Es decir, grandes masas de agua rodeando toda la región. Entonces, por eso ellos pensaban que la Tierra estaba rodeada de mar. Y abajo de ella, de la Tierra, coincidían también que había agua. No en tales de infierno, fuego, no, agua es lo que hay ahí abajo. ¿Por qué? Porque ellos creían que los lugares sagrados que están vinculados a la diosa madre, a la diosa tierra, a la, ¿cómo se llama? An y Ki, ¿se acuerdan? Los dioses Anunnakis, los padres de los dioses Anunnakis. La tierra, pues ese era uno de esos seres. Si entraban a la tierra en una cueva, es seguro que encontraban agua. Si excavaban la tierra muy profunda, es seguro que encontraban agua. Entonces, para ellos, abajo de nosotros había agua. Esa es la razón. Esa se llama cosmovisión. Ellos veían el universo como esa esfera que se podía partir a la mitad. La parte de arriba cóncava es la bóveda celeste y la parte inferior convexa es donde están las aguas interiores y los lugares de descanso también de los difuntos. Ellos no iban al cielo como piensan los cristianos, no, iban abajo, al inframundo, el lugar donde estaba ¿cómo se llama? El lugar de descanso. Bueno, ahí les acabo de hacer un resumen, un recordatorio de las primeras clases. Acuérdense que eso lo vimos en las primeras clases del tema. El tema de la introducción, la diapositiva ya está ahí. Hay un diagrama bastante interesante. De hecho, se los muestro de nuevo, porque está aquí también esta. Acá. Ese es el universo para ellos. La bóveda celeste es eso que está sobre ellos. Eso es cóncavo y convexo en la parte inferior donde está el inframundo. Entonces eso se llama cosmovisión. Muchas culturas tienen esa misma idea del cosmos, del universo. Bien, voy a tener la grabación por acá. Esto espero subirlo el día de hoy mismo para que lo tengan disponible.